Denle un aplauso. Gracias, Señor. Vamos a saludar, por favor. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos, nos da mucho gusto que estén aquí. Mucho gusto verles. Que hayan hecho el espacio para poder venir aquí a la casa de Dios. Y no sé si me pueden apoyar con el ventilador de atrás y se puedan parar para que haya menos ruido. Yo sé que está un poco caluroso, pero vamos a tratar de que no nos afecte eso el calor. Y pues estamos contentos porque tuvimos un retiro de transformación, gracias a Dios, y creemos que Dios va a seguir trabajando en las almas que vinieron, y que el próximo retiro vamos a tener más almas. Así que vamos a comenzar desde ya. Era un tema que yo quería compartir, sin embargo no lo voy a hacer, tal vez la próxima semana, pero nada más le comento. Yo se he estado pidiendo comentar en los últimos cultos y como Dios, yo puedo entender que Él quiere que nosotros entremos a un nuevo estilo de vida que debería ser parte de todo hijo de Dios, donde los hijos de Dios continuamente nos estamos santificando, limpiando, santificando, llenando de Él para anunciar a otros la salvación por medio de Jesucristo. Todos hemos sido llamados a eso. La Biblia dice que de lo que de gracia vimos, de gracia recibimos, de gracia demos ahora. Entonces es una obligación. Dice que cada pues, nación tiene sus leyes, sus principios, y dentro de esas leyes los que habiten en esa nación tienen obligaciones para que puedan ser o vivir en esa nación. Las personas que quieren vivir ahí, quieren ser parte, tienen que cumplir ciertas obligaciones. En el reino de Dios no es la excepción. Y una de las obligaciones como hijos de Dios es anunciar el Evangelio. Así es. Tenemos que cumplir con esa obligación para poder estar vigentes en nuestra permanencia en el reino de Dios. Así como Jesús le dijo a Nicodemo que si él no nacía de nuevo, no podía entrar y no podría ver el reino de Dios. Así también para permanecer en el reino de Dios hay que cumplir con obligaciones que tiene el reino, y una de ellas es ser instrumento para salvación. Aquí no considero yo que no entra la justificación de yo no sé hacerlo, porque simplemente el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que era un pastor, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo no era un evangelista, era un pastor, y el apóstol Pablo le escribe y le dijo: cumple tu ministerio a sobra de evangelista. No eres evangelista, lo sé, pero a sobra de evangelista. ¿Y cuál es la obra del evangelista? El evangelista, el que ese sí Dios escogió como evangelista, Dios lo nombró, su corazón está muy conectado al corazón de Dios, que es la salvación de las almas. Eso es lo que hay en el corazón de un evangelista, que los más que se puedan sean salvos, conozcan a Jesucristo. Y el apóstol Pablo le dice: pero tú se sobra en todo, soporta las aflicciones a sobra de evangelista. O sea, el apóstol Pablo estaba consciente que Timoteo no era un evangelista, sin embargo le dijo:
haz la obra de mi amor. Entonces aquí no entra ante Dios el argumento, la razón, que yo no sé cómo. No, creo que todos debemos de tener esa carga, ese peso de cumplir con esa obligación del reino de Dios. ¿Sí, aquí ciudadanos del reino de Dios? Amén. Tenemos que cumplir con esa responsabilidad y que nuestra permanencia en el reino esté vigente. Yo, no es lo que, sí quisiera hablar de esto, pero no es lo que voy a hablar, por eso le hago el comentario. Y para cerrar este punto y poder darle paso a que bajen los pequeños a su clase, quiero hacerle una pregunta y quiero que le escriba así una pregunta. Y que usted la escriba y la medite. ¿Hace cuánto tiempo que no van a cenar? Y trayendo a la memoria también lo que en un momento hablamos, ganar un alma no es solo invitarla a un retiro, ni invitarla solo a un culto, es parte, pero no lo es todo. Ganar un alma es hasta que esa persona, familia, hombre, mujer, matrimonio, joven, según sea, esté lo suficientemente cimentado en el Señor como para él caminar solo. Eso es ganar un alma. Y se empieza obviamente a orar por ellos. Segundo, en invitarlos a hablarles de la palabra. Y tercero, en darle seguimiento hasta que esa persona, familia, esté cimentada en sí. Todo eso requiere un acompañamiento, un seguimiento. Desde luego, les digo, invitar al retiro es parte, pero no lo es todo. Los que invitaron almas al retiro y pueden darle seguimiento, yo les pido en el nombre de Jesús que les den un seguimiento hasta que estén cimentados en el Señor, suficientemente fuertes para que ya no tan fácil sean movidos por las tentaciones, por el mundo, por el pecado, por las aflicciones que todos y todas vamos a atravesar. Cuando esa meta cimentada, entonces Dios puede decir, ok, mi hija Cristina, mi hija Lupita tienen un alma, dos almas, según se número de personas. Y después de eso, vamos por más. Y por más, por más. Eso, además de que a usted le ayuda en su desarrollo y su crecimiento en la vida espiritual, todos somos bendecidos. Ellos que son ganados son bendecidos. El reino de Dios es bendecido, ustedes bendecidos. Así que yo le pido en el nombre de Jesús que nos mentalicemos a esta forma de vida, estar siempre listos para lo que el Señor quiere hacer. ¿Y cómo se está listo? Manteniendo una relación con Dios, una comunión en oración, santificándome continuamente, teniendo una vida de ayuno. En cualquier momento usted va a estar listo para lo que el Señor quiere hacer. La Biblia habla de un hombre llamado Ananías. Él era un discípulo, no era un profeta, no era un evangelista, no era un pastor. Jesús tuvo un encuentro con Saulo de Tarso, libro de los Hechos. Y con ese encuentro, Saulo de Tarso queda ciego. Y la cabalgadura cae, queda ciego. Y entonces es llevado por otras personas. Y entonces Dios, desde el cielo, ve que hay una necesidad de llevarle la palabra a Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia, alguien que estaba ciego espiritualmente, no solo naturalmente. Lo que quedó ciego Saulo de Tarso era un reflejo de su condición espiritual. No siempre es así, pero muchas veces lo que tenemos físicamente es un reflejo de nuestra condición espiritual. No siempre es así, pero sí en muchas ocasiones. Saulo de Tarso quedó ciego. Dios le estaba mostrando su ceguera espiritual y quería abrir sus ojos. Y necesitaba una persona que fuera a hablarle a Saulo de Tarso del amor de Dios, el propósito que Dios tenía para poner. Y entonces ve a un hombre llamado Ananías. Y Dios,
como Ananías, tenía comunión con Dios. ¿Puedo decirlo conmigo? Ananías tenía comunión con Dios. Tenía comunión con Dios. Diga conmigo, por eso fue sensible. Por eso fue sensible. Hoy, sí, hoy me pesa porque estaba entre salir de la central del norte a Tepozotlán y hacer lo que el Espíritu me dijo. Y me pesa porque no fui sensible, no fui obediente. Bueno, sensible sí, obediente. Cuando yo me bajé del autobús que viaja de Morelia, ya me iba bajando el autobús. En eso me dio por voltear y vi una persona ya mayor. Y Dios me dijo, regrésate a ayudarme. Y yo por la prisa no lo hice. Pero no debería ser así. Deberíamos ser sensibles y obedientes a Dios. Porque a veces sí somos sensibles, pero no obedientes. Ananías, si quieres poner la hija, vaya. Gracias. Hechos capítulo 9, versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo. ¿Qué era este hombre? Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo visión. Ananías tenía sensibilidad a Dios porque estaba conectado. Por eso en esta nueva vida que el Señor quiere darnos, no estoy hablando de vida no de pecado, porque eso ya está implícito. La nueva vida que estoy hablando es de disponernos para ser instrumentos para ejecutar el plan de Dios aquí en la tierra. Y yo de verdad lo siento muy fuerte en mi corazón que Dios nos quiere llevar a eso. Entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Porque Ananías podía tener visión, porque el Señor hablaba, porque tenía una comunión con Dios, porque tenía una vida de santificación, porque él estaba a lo que Dios quisiera hacer. Estaba dispuesto para Dios, tenía una relación con Dios. Por eso tenía una sensibilidad y por eso se desarrollaron las visiones. La visión no es porque te cayó mal la hamburguesa en la noche y soñaste serpientes, culebras, perros bravos, perros chimuelos, perros virtudes y de todo. No. La visión viene cuando una persona desarrolla una relación con Dios, entonces puede entender el lenguaje de Dios. La visión es un lenguaje de Dios. Y él respondió, heme aquí, Señor. Siguiente verso, por favor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Tremendo. Qué tremendo. Hasta Dios le dio las coordenadas. Y busca. Dígase, busca, dice ahí o no, busca. Digan conmigo, hay que buscar las almas. Digan conmigo, no van a llegar solas, hay que buscar. Esa es la nueva vida de la cual Dios nos habla. Y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Hay gente también que está orando por su necesidad, incluso alguna le ha dicho a Dios, si existe Dios, revélate, manifiéstate. Usted es la respuesta a esa oración que está levantando a esa persona. Siguiente verso, por favor. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Siguiente verso. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. También quiso ser desobediente como yo. He oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿No es que Dios no sabe? Y aún aquí él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. Sí, está bien, te escucho y sí lo que tú digas, pero ve. Porque instrumento escogido me es este. Padre, de las almas que vamos a ayudar, que sean instrumentos para tu reino y para tu gloria. Al adicto, al que está en depresión, a la que está en prostitución o al que está en prostitución, que sean instrumentos en el nombre de Jesús. Porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos, no le avances, de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pregunto aquí, ¿se imagina el galardón que va a recibir Ananías? ¿O que ya recibió Ananías? Por hablarle ni más ni menos que al que iba a ser después el apóstol Pablo. Qué galardón tan tremendo creo yo que Dios o le va a dar, ya le dio a Ananías. Y de reyes y de los hijos de Israel. Siguiente verso. Por favor, ahora sí. Porque yo les mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Sigue? Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, poderoso. Como cuando las personas se disponen para que Dios las use, Él las usa. De todo lo que, o sea, como Saulo, como Ananías sabía que había tenido Jesús, o que Saulo había tenido un encuentro con Jesús y Ananías no estaba ahí. Entonces, poderoso. Cuando la persona se dispone a que Dios la use, Dios la va a usar. Le dio espíritu, le dio, no espíritu, pero le dio palabra de revelación. Le dio ahí el Señor, le dijo: yo lo encontré, lo dejé ciego, quiero que tú le digas eso. Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y este verso, por favor. En el momento, Padre, que así ocurra con los que se dispongan. Úsalos para sanar enfermos, úsalos, Padre, para llevar palabra, úsalos, Señor, para impartir salvación. Y al momento le cayeron los ojos, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces, pregunto a ella antes: ¿hace cuánto que usted no gana un alma? Ganar no es invitarla a un retiro o a un culto solamente, es acompañarla hasta que esa alma esté fortalecida y ella ya sea lo suficientemente capaz para por sí misma echarle ganas, como decimos. Vamos a ganar almas en el nombre de Jesús. Amén. Dios tiene una necesidad, dio un hombre que tenía comunión con él llamado Ananías, le habló, le reveló, lo guió, y Dios estableció su reino en la vida de Saulo de Tarso, que después fue el poderoso apóstol Pablo, que hizo tantas cosas en el Señor. Así que no es lo que quiero hablar, pero se lo quiero ir adelantando para que nos vayamos mentalizando. Padre, por favor, pon en nosotros esta mentalidad. Renunciamos esta tarde a todo egoísmo, a toda razón, argumento o a un pretexto, Señor, excusa que podamos tener para no hacer lo que tú quieres que hagamos. Padre, úsanos como usaste a Ananías, revélanos como le revelaste a él y guíanos como nos guiaste a él. Así que en el nombre de Jesús yo te pido que tu iglesia, que estamos aquí reunidos, podamos ser esos instrumentos para llevar salvación, sanidad a los que lo necesitan. Padre, no ignoramos, y tú no ignoras desde luego, que aún nosotros tenemos muchas necesidades, pero aún así, Señor, sabemos que tú, Dios, quieres manifestar tu reino y tu gloria en esta ciudad y que nos has escogido para hacerlo, Señor. Así que henos aquí, haznos de esta mentalidad santificación, comunión, ayuno y permitir que tú hagas lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí los pequeños, por favor, o los adultos, si pueden llevar a los pequeños a la parte de abajo para que tengan su clase, y los demás nos esperamos para escuchar la palabra de Dios. Si quieren, bueno, ya se fue, no sé qué hace calor, pero un poquito para que no haya ruido de agua. No totalmente, un poquito más. A ver si se reduce un poco el ruido de allá afuera. O si no, Señor, les compone el ruido o hace algo que le dé una insolación a que se
No, vamos a tratar de estar acá en la palabra y yo quiero empezar con la cita de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4 y el versículo 24. El tema le puse por título: ¿cuál es la necesidad principal de los hijos de Dios? Un signo de interrogación o a forma de pregunta. ¿Cuál es la necesidad principal de los hijos de Dios? Y quiero empezar con este versículo que dice: Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu. Dios, digan conmigo, la esencia de Dios es espíritu. Dice: y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. La necesidad principal que debería tener todo hijo de Dios es que su espíritu esté despierto, activo. Que su espíritu sea el que someta su carne y su alma. Esa parte, el espíritu es la parte, la esencia de Dios, que Dios ha puesto en todo ser humano justamente para poder vencer los obstáculos y las tentaciones, las pruebas, las batallas que continuamente enfrentamos todos, seamos hijos o no seamos hijos de Dios. Pero cuando somos hijos parece que con más razón, porque Dios pues no es injusto. Dios sabe que cuando no éramos sus hijos, Él permitía ciertas batallas, porque de acuerdo a nuestra capacidad. Pero una vez que somos hijos, dice: sí, voy a permitir un poquito más, pero no estás solo, yo estoy contigo y yo te ayudo a vencer, yo te sustento. Por eso dice Jeremías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos dice así a los que somos sus hijos: no temas porque yo estoy contigo, y no desmayes porque yo soy tu Dios, y quiero que sepas, siempre te ayudaré. Porque sé las batallas que pasas, pero también tú quiero que sepas quién está contigo. Sí, son mayores tal vez, sí, que antes de que fueras mi hijo, pero antes no me tenías, ahora me tienes a mí. Y juntos, Dios y nosotros, venceremos en el nombre de Jesús. Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Proyéctalo por favor, Isaías 41:10. Ahí está. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, el espíritu es la parte de Dios, la esencia de Dios, que Él ha puesto en las personas, primero para que puedan vencer tentaciones, para que puedan vencer al que es, Jesús mismo lo dijo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, pues no es Dios, es Satanás, lamentablemente. Y Dios sabe en qué terreno estamos nosotros viviendo. Él sabe todos los peligros a los que nos enfrentamos cada día, las tentaciones, las pruebas. Y Él nos ha dejado su esencia, su espíritu en nosotros, para que nosotros no seamos sometidos ni vivamos esclavizados al temor, a la aflicción, al pecado, al fracaso. Él nos ha dejado su espíritu. Y la necesidad que debería tener todo hijo de Dios es que el espíritu esté activo, esté encendido, esté en actividad, esté conectado con Dios, que pueda estar fortalecido, estar siendo nutrido, alimentado el espíritu. Esa debería ser la necesidad de toda persona.
Nadie, ninguna persona está predestinada al fracaso, sino a la victoria, a vencer, a avanzar, a crecer, a alcanzar lo que Dios quiere que alcance. Pero para eso, la persona tiene que forzosamente, sí o sí, vivir y andar en el Espíritu. Cuando una persona deja de alimentar el Espíritu, esa persona automáticamente le está afirmando al diablo un derecho legal para que atormente su vida, para que no lo deje crecer, para robarle la paz, la felicidad, el gozo, la fe, la libertad. Cada vez que nosotros decidimos alimentar la carne, nosotros le estamos dando al diablo ese derecho. Estamos diciendo: yo te firmo, diablo, para que tú hagas conmigo como tú quieras. Tú me vas a atormentar, tú le vas a dar deleite a mi carne, y a cambio de eso yo te voy a permitir que tú en mi vida me robes la paz, el gozo, la libertad que Cristo me dio. Que tú te metas en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi relación con Dios. Eso es lo que hacemos sin darnos cuenta. Le hacemos un cambio al diablo. Dice el diablo: aquí tengo lo que tu carne necesita, lo que tu carne pide, y te lo voy a poner lo más fácil posible. Pero a cambio, tú me vas a dar derecho a mí de estarte atormentando, de que vivas en temor, en duda, teniendo un Dios que te dice que no temas, que Él está contigo, que confíes en Él. No lo vas a poder disfrutar, porque yo te estoy dando el placer que tu carne esté, y tú me das a mí el derecho de no creer la palabra, de que tú no la creas, de yo atormentarte, incluso de cambiarte la visión, la perspectiva, y ahora no verás con los ojos del Espíritu, sino con los ojos de la carne. ¿Pueden entender? Por eso la principal necesidad de una persona, de un hijo de Dios, es que su espíritu esté fortalecido. Vivir y andar en el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? La esencia de Dios, la parte de Dios. ¿Para qué no la dejó? Número uno, ya les dije, para vencer toda tentación, para vencer sus enemigos. ¿Quién es su enemigo? La depresión. ¿Quién es su enemigo? La contienda. ¿Quién es su enemigo? La pobreza, la miseria. ¿Quién es su enemigo? El alcoholismo. Y Dios sabe que a veces nosotros tenemos esas debilidades. La lujuria, la perversión, el adulterio, la fornicación, la maldad. Esos son nuestros enemigos. ¿Cómo se vencen? No es con intelecto, no es con fuerza de voluntad, es con la fuerza y el poder que produce cuando una persona se llena del Espíritu. ¿Me estoy explicando, iglesia? Esa debería ser nuestra necesidad principal. Entonces ese es el primer propósito por el cual Dios nos lo deja: vencer nuestros enemigos, vencer la depresión, vencer el alcoholismo, la lujuria, el alcoholismo, vencer el chisme, vencer el pleito, vencer la contienda. Y número dos, el Espíritu, o Dios nos deja el Espíritu para que podamos tener una comunión con Él, una relación con Él más fácilmente. Yo pregunto aquí: habrá personas en este lugar que con honestidad digan: pastor, yo cuando intento orar muchas veces me cuesta trabajo? Sí lo hago, y sí, pero cuando pasan 15, 10 minutos empiezo a estar en ansiedad, empiezo a desesperarme, ya no hay qué hacer, empiezo mejor a voltear a ver el celular, yo mismo sé que me estoy haciendo tonto según buscando una alabanza y termino haciendo otras cosas. ¿Y me ha costado trabajo o no? Es porque su espíritu está débil. Cuando su espíritu está fortalecido, lo vimos con Ananías, hasta visión tendrá. Los hombres que Dios eligió como sus profetas, Isaías tuvo visiones. Hace rato en la oración cantamos una canción que dice: tu manto cubre el templo, tu gloria llena este lugar. Eso es un canto inspirado en el libro del profeta Isaías. Creo que es Isaías 6, donde Isaías ve cómo dice: las faldas del Señor cubrieron el templo. Y después dice que oyó un querubín que se paró en el altar y con unas tenazas tomó carbones encendidos y se acercó. Describe incluso al querubín
Dile que está a tu lado, no están hablando de ti, no, tú no eres el querubín. Tampoco es el pastor, dile, tampoco es otro querubín. Y lo describe, dice que tenía 6 alas, cubrían su rostro, y dice, y tomaron unas tenazas, carbones encendidos, y los pusieron en los labios de Isaías. Y entonces le dijeron, tú habitas en medio de pueblo inmundo, hoy santifico tus labios y has borrado tu pecado. Mire cómo ese hombre, Isaías, no solo podía orar a Dios, sino que Dios le mostraba visiones. Eso solamente es producto del Espíritu, no de la carne. Cuando el Hijo de Dios no tiene una comunión con Dios, porque se le dificulta, tiene que fortalecer su espíritu. Y para eso ayuda muchísimo, como usted no tiene una idea, el ayuno. El ayuno fortalece el espíritu. El ayuno da mayor facilidad para poder tener relación con Dios. Y a mayor relación, mayor presencia. Y a mayor presencia, mayor fortaleza. Y a mayor fortaleza, más dificultad. El enemigo le costará someterme, tentarme, hacerme volver atrás, hacerme dudar, desestabilizar mis emociones. Esa es la necesidad de los hijos de Dios. Dice, Isaías dice, ay de mí, soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Regrésale desde el 1, por favor. Solamente leemos esto. En el año que se murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Miren, está la visión. Y sus faldas llenaban el templo. Poderoso. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Poderoso. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Miren cómo Isaías está reconociendo su pecado. Su pecado no era pornografía, no era lujuria, su pecado era labios inmundos. ¿Sabe que cuando uno está en el espíritu, aún lo que sale de su boca no es cualquier cosa? Pero cuando uno está en la carne, y dice la Biblia, Jesús dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Han visto, dice, y si habitando en medio de que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías, Ezequiel, esos hombres de Dios podían ver lo que veían, no porque se drogaran y entonces ya empezaban a alucinar, no. Esos hombres tenían esa visión porque tenían una relación con Dios, porque su espíritu estaba fortalecido. Le pregunté a usted, ¿le ha costado trabajo tener relación con Dios? Usted me dijo, sí. Bueno, la razón es porque nuestro espíritu está débil. Cuando el espíritu se fortalece, hermano, es tan fácil, tan sencillo percibir a Dios, entender a Dios. Esa es la segunda razón por la que nos deja su espíritu, o el espíritu en cada ser humano, para que podamos tener una relación con Él y sea fácil para nosotros entender a Dios. Muchas veces los mismos que somos hijos de Dios no entendemos a Dios porque no lo conocemos, porque no conocemos su carácter, porque no nos sumergimos en su palabra y no podemos entenderlo a Él, cómo es Él, cómo piensa Él, qué piensa Él de un asunto y qué piensa de este otro asunto, qué le agrada, qué le desagrada. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, pensamos que por congregarnos nosotros ya estamos bien con Dios, incluso porque servimos. Y a veces servimos, pero de piedra de tropiezo, hermanos, discúlpenme. O sea,
Sí se ríe. ¿Cuál es tu ministerio? Soy piedra de tropiezo. Nivel alfa. O sea, a veces, ¿por qué? Porque seguimos en la carne y no entendemos. A veces hablamos cosas que no vemos hasta dónde va a trascender, que no entendemos la gravedad. Murmuramos, juzgamos, dividimos en lugar de unir. Y entonces, el congregarnos y el servir no significa que yo esté en el Espíritu o que mi espíritu esté fortalecido. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hay una necesidad muy fuerte de los hijos de Dios en estos tiempos, y es que nosotros tengamos una comunión con Dios, que nuestro espíritu esté fortalecido, que tengamos la fuerza para vencer a nuestros enemigos. Usted no sabe, pero hay muchas personas que son hijas de Dios, cristianos, que creen en Dios, que tienen un Dios todopoderoso, pero no puede Dios mostrarse a sus vidas, y tienen muchas veces ellos, en lugar de ir a Dios, de consultar a Dios, están bajo terapia psicológica. Hermano, que yo sepa, Dios es más que cualquier psicología, que cualquier psicólogo. Dios es más poderoso. Pero como ellos tienen una necesidad y no pueden salir, tienen que acudir a métodos terrenales que sí tienen buena intención. No digo que sea malo, pero yo no creo que sea más un psicólogo que Jesús. Yo no creo más que sea más un psicólogo que el Espíritu Santo. Yo no creo que una terapia de psicología tenga más poder que el poder de la palabra de Dios. La Biblia dice, referente a la palabra de Dios, en Hebreos 4:12, que es como toda espada, como una espada de doble filo, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu, la separa, y entra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, y discierne las intenciones más ocultas del corazón. Entonces, una palabra, por eso Jesús se asombró de un hombre llamado el centurión, que tenía un criado que estaba enfermo, ese centurión, y que mandó llamar a Jesús y que le dijo: dígale por favor a Jesús que venga a mi casa, mi criado está enfermo. Y a Jesús le dijeron: mira, hay un hombre, centurión, él ha sido empático con nosotros, él ha ayudado, ha aportado para la obra de Dios, tiene una necesidad, por favor, de verlo, Jesús. Y Jesús va a la casa de ese centurión, y entonces cuando llega a la casa del centurión, el centurión le dice: mira, Jesús, yo también soy hombre que camina bajo autoridad, y también tengo personas que están bajo mi autoridad, y al que yo le digo que venga, viene, al que le digo que vaya. Así que yo sé que tú y yo podemos entendernos. Mira, tú caminas bajo autoridad, yo camino bajo autoridad. No es necesario que entres a mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Y entonces Jesús dijo: wow, ni en Israel he visto tanta fe como en este hombre. Este hombre entendía el poder de la palabra. Este hombre sabía que lo que su criado necesitaba no era solamente un medicamento, algo más que el medicamento, lo que el medicamento no podía hacer. Las personas a veces, por ignorar a Dios, por no tener una vida en el Espíritu, estamos buscando soluciones donde no deberíamos estarlas buscando, cuando Dios es todo en la vida. Dios es más que un psicólogo, Dios es más que un psiquiatra, Dios es más que un doctor, Dios es todopoderoso. Y nosotros podemos tener acceso a todo lo que Él nos puede dar cuando nuestro espíritu está fortalecido. Dios es más fuerte que la depresión, Dios es más fuerte que la ansiedad, Dios es más fuerte que el miedo, que el temor, Dios es más fuerte que el pecado, Dios es más poderoso. Cuando la persona tiene una vida en el Espíritu, tiene acceso a todo eso, porque es la voluntad de Dios. Pero cuando el Espíritu empieza a enfermarse, a debilitarse, a descuidarse, entonces automáticamente o opera la carne o opera el alma de la persona. Y entonces en el alma tú no puedes tener conexión con Dios. Es más, la carne dice, Romanos dice, porque los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, aunque quieras, la carne no puede agradar a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Diga conmigo, la carne no puede agradar a Dios. Diga conmigo, el Espíritu es lo que Dios me dejó para tener relación con Él, para
no puede tener relación con Dios, no puede tener relación con por lo Dios, tanto no tiene acceso a todo lo que Dios quiere dar. por lo tanto no tiene. Y los que viven según la carne no pueden. No es que no quiera. Por eso la gente es que sí quiero. Es que sí le quiero echar ganas. Es que en verdad yo ya entendí que esto está mal en mi vida y que tengo que cambiarme. Sí, pero en la carne no se puede. Hay que hacer morir la carne. Empezar a alimentar el espíritu. Y en el espíritu las cosas cambian. Todo es distinto. Es una fuerte necesidad en estos tiempos. Muchas personas que nos congregamos, sí nos congregamos y qué bueno. Adoramos a Dios, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿lo adoran en el espíritu? ¿Le sirven en el espíritu? ¿Se congregan en el espíritu? ¿O cómo se congrega usted? ¿Cómo adora? ¿Cómo sirve? ¿Cómo busca a Dios? ¿Cómo lee la palabra incluso? Porque leer la palabra en la carne, hermano, es bien fácil para poder contradecir lo que Dios realmente quiso decir. Y buscar justificaciones en la palabra para mi proceder. Como si Salomón tuvo 1000, que son para ti 3, Señor, yo nomás quiero 3. Él tuvo 1000 mujeres. Yo nomás estoy pidiendo 3, Señor, no. ¿Qué de malo tiene? Que me haya perdido. Perdón, que ya se me pongo la carne y luego lo que pasé. Señor. Ay, esa maldita carne. Tú también sabes cuál es hija favorita de Dios. A ver, ¿sí estamos aquí o no? Miren lo que tiene que hacer uno para que le presten atención, padres. A ver, en la carne no podré vencer, seré vencido. En la carne no podré escuchar a Dios, escucharé a los demonios. La carne son el vehículo o el vínculo que tienen los demonios para hablarle a las personas. El espíritu es lo que Dios dejó para tener relación con él. La carne es lo que los demonios necesitan para poder hablarle a la mente de las personas. Y le voy a decir algo. El mismo apóstol Pablo dice que si aún el mismo, alguien que se disfrace, que el mismo, dice, no es cosa de maravillarse, pues aún el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Qué vio Isaías en la visión? Un serafín, un ángel, un ángel, un ser divino, un ser de luz. Eso era de Dios. Porque Isaías tenía una relación con Dios. A veces, ni siquiera es Dios el que nos está hablando. Hay que revisar nuestra condición primero. Si nuestra condición es carne, ¿cómo por qué Dios te va a decir a ti, divórciate y cásate con este hombre? Si tu condición está en la carne. Y algunos aseguran que fue Dios. No es que fue Dios. Fue Dios el que me dijo. Vi un ángel como Isaías. Es más, que no tenía 6, tenía 8 alas y 4 palas. En la carne tú nunca vas a escuchar, pídele perdón. En la carne tú vas a escuchar, ¿yo por qué le voy a pedir? ¿Tú por qué le vas a pedir perdón? Si ella es la que te hizo, si él es el que te hizo. Pero eso no es el espíritu, son demonios. Como tu condición está en la carne, los demonios te están diciendo para poder hacer más fuerte en ti la herida, el rechazo, el que te hermetices y que no puedas exponer y muchas cosas. ¿Se van a entender? Avanza. Entonces, vivir en el espíritu es permitir que Jesús viva en mí. Solo en el espíritu, experimentaremos una verdadera libertad. ¿Pueden decirlo conmigo? Solo en el espíritu
podré conocer la verdadera libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 16, en Reina Valera, y nos vamos a regresar unos versículos antes en NTV, pero primero Reina Valera, solo 5:16 de Gálatas. Regrésame que estaba, es bueno esa referencia que estábamos, para que los hermanos lo vean, si ya lo vieron, pues no. Y los que no lo puedan ver. Y no es cosa de qué maravillarse, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Que tenías anteriormente, por favor. Para que lo puedan ver los que no han su referencia. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se hace pasar como un ángel de luz. Lo que él necesita para que obre de esta forma es que un hijo de Dios empiece a alimentar la carne, empiece a descuidar su espíritu, y entonces empieza a hablar, empieza a guiar, empieza él a decirle como si fuera Dios. Incluso puede buscar un versículo bíblico donde te puede respaldar su consejo. Pero no significa que sea Dios, porque el diablo también sabe Biblia. ¿Sí, amén o no? Sí, amén. Gálatas 5:16, ahora sí, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne. Digan conmigo, Gálatas 5:16, díganlo, Gálatas 5:16. Es lo que Dios hoy me pide que yo haga. Vamos, diga, si yo hago eso, todo lo que el pastor diga será lo que Dios quería que ocurriera. Si usted hace grandes hijos, si toda la predica, hermano, todo ocurrió lo que Dios quería que ocurriera con esta palabra, con esta enseñanza. Pues no nos predique tanto, pastor, nada más díganos Gálatas 5:16, despídanos y vámonos. Gálatas es también la carne, si usted pensó eso. Andad en el Espíritu. Fíjese bien, yo se lo he dicho y se lo vuelvo a decir ahora. No es lo mismo estar que andar. Estar en el Espíritu puede ser cuando tú te levantas en la mañana con hambre de Dios y lo buscas. Y te llenas de su presencia, te perdona, te limpia, te llena. Sales de tu casa, pero llegas al trabajo, donde hay chisme, donde hay murmuración, donde hay doble sentido, donde hay tantas cosas, y tú te involucras directa o indirectamente, ya no estuviste en el Espíritu. Estuviste mientras orabas y lo sentiste y fue real, pero termina la oración, sales al mundo, porque es donde Dios nos pide que andemos en el mundo, que andemos en el Espíritu en el mundo, no que andemos en el mundo, que andemos en el Espíritu. Sales después de la oración, te subes a tu carro, ya se te hizo tarde porque te quedaste unos minutos más orando, se te atraviesa una persona. ¿Y cuál es tu reacción? Ya maldijiste, ya pensaste mal, ya explotaste, hasta te querías bajar del carro para echarte un tiro. Ya no estuviste en el Espíritu, estuviste unos minutos. El problema no es estar, el problema es andar. ¿Me estoy explicando? Horas, te llenas. Y en tu trabajo hay un hombre o una mujer que tú sabes que sabe que eres casado o casada y te está queriendo tirar la onda. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo te conduces? Porque el diablo, si tú buscaste a Dios, no significa que no te va a molestar o que no te va a tentar. Va a seguirlo intentando para que ese poco o mucho espíritu que recibiste mientras orabas se pierda. Y entonces no puedas andar en el Espíritu.
Y sin andar en el Espíritu, desde luego que no vas a poder no satisfacer los deseos de la carne. Entonces esto es algo que tenemos que hacer, iglesia. Número 1, alimentar el Espíritu. Y número 2, cuidarlo. ¿Cómo se cuida? No alimentando los deseos de la carne. No alimentando. Porque si no, entonces lo que teníamos del Espíritu empieza a perderse. Ahora, regresen por favor, hija, al verso, creo que es el 13, pero en versión NTV, por favor. Sí, 5:13 de Gálatas, al 15 vamos a leer. Porque ahorita les decía, hermanos, aún congregarnos o servir en la iglesia, porque aquí Pablo le está escribiendo a una iglesia, a los Gálatas, y le está diciendo: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, cuiden su carne con su espíritu, no alimenten la carne. Al contrario, usen la libertad. Fíjense, no le vayas a avanzar, fíjense lo que dice. Al contrario, usen la libertad, ¿para qué? Para servirse Para uno a servirnos. otro. Por amor. No para hablar de ti, para servirnos. Para servirnos unos a otros. No para hacerte más difícil la estancia en la casa de Dios, en lugar de facilitarte, hacerte caras para que al final termines yéndote. No. Usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Siguiente verso. Pues toda la ley se resume en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese lo que dice el siguiente versículo. Está fuerte. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Ellos, el apóstol Pablo detectó que se congregaban, servían, pero no andaban en el Espíritu. Se congregaban, pero no andaban en el Espíritu. Servían, pero no andaban en el Espíritu. Y por eso les dice, o sea, si ustedes están, regresan del 13 al 13 por favor. Pues ustedes han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, Pablo estaba diciendo, sí, qué bueno que se congreguen, qué bueno que sirven, pero ¿cómo está su condición? No satisfagan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque yo veo que ocurre esto, ¿sí? El verso 15, que se están mordiendo unos a otros. Tengan cuidado, dice, porque si eso pasa, también corren el peligro de destruirse unos a otros. Y no es el plan de Dios que nos destruyamos, sino que nos edifiquemos. ¿Están entendiendo? Sí. Entonces, ya para terminar, Salmos 100. Ahorita te digo, porque si me olvidó, no lo anoté. 107, por favor. Ya termino. Salmo 107. Solo leo lo que escribí, leo el salmo, no todo, parte, y oramos para terminar. Escribí esto: el pueblo de Dios dejó de buscar vivir en el Espíritu y se enfocó solo en hacer lo que había aprendido a hacer. Pero ya no había un enfoque espiritual. Y cuando no se daban cuenta de que su condición ya no era buena, Dios los entregaba a sus enemigos. Y cuando Dios veía que volvían a buscarlo de todo su corazón, Dios volvía a manifestarse a ellos. Entonces, nosotros a veces no nos damos cuenta cuán desviados estamos. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, Dios le escribe a una iglesia y le dice: tú te crees rico y tú piensas, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Lo que no te das cuenta es que tú eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. Porque a veces así estamos, hermano. Podemos descuidar tanto el espíritu y fortalecer tanto la carne que ni cuenta nos damos. No debe ser así, porque el siguiente paso, cuando nos damos cuenta, es para que nos demos cuenta, Dios nos entrega a nuestros enemigos. Y entonces
vienen un mar de complicaciones, un efecto dominó a complicaciones. Empieza con un punto, viene luego este, luego este, luego este. ¿Por qué Dios permite eso? Para que entendamos nuestra condición y volvamos a Él. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Termino ahora sí, Salmos 107, por favor. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Sigue? Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo Dios? Los libró. La pregunta es: ¿por qué andaban de esa forma? De aquí para allá, ¿por qué andaban siendo afligidos, oprimidos? Porque ellos no se dieron cuenta que habían descuidado su relación con Dios, que andaban sobre la carne y no en el espíritu. Siguiente verso. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Siguiente parte del tema. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, totalmente controlados por el enemigo. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó Él con el trabajo de sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Dios no quiere vernos hasta esa condición. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Siguiente. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó sus puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, casi para morir. Siguiente. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Sí, por favor, leemos otro. Envió su palabra, ten conmigo la palabra sana. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Siguiente verso. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves hacen negocios. Siguiente. 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 Uno antes, por favor. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Siguiente verso. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Hasta ahí, así sigue todo el salmo. Lo que quiero es que veamos eso. Cuando mi carne crece demasiado, yo no me doy cuenta, Dios me entrega a mis enemigos. Y una vez que estoy en manos de mis enemigos, clamo porque clamo. Y Dios, cuando ve que mi corazón es honesto, sincero, arrepentido, me vuelve a levantar. Y cuando otra vez, dice Dios, que otra vez está descuidando mi hijo, mi hija, vamos a darle chance. Primero dice: no creo que Dios está esperando a que la riegue, ándale. Por eso le dije, para que se le quite. No, Él es paciente. Él es bueno y misericordioso. Pero cuando ya la carne es demasiada, dice: vamos a levantarle un enemigo cuando a ver si así. Y entonces empieza otra vez un tema que yo había dejado, de pecado, de vicio, de algo, se levanta otra vez. Y si la persona no alcanza a ver todavía, dice: vamos a levantarle otro. Hasta que la persona se humilla y dice: no, sí, perdóname, Señor, estaba tan lejos de ti. Perdóname. Ahora, lo repito por tercera o quinta vez. No sé qué, pero está bien. Estar en la iglesia,
o servir a Dios no significa que yo estoy en el Espíritu. ¿Saben entender? Tengo que buscar una relación con Dios diariamente. Sea una persona que de tiempo en tiempo ofrece ayuno a Dios. El ayuno le quita el poder a la carne y le da sensibilidad al Espíritu. 3. Sea fiel a Dios. Sea fiel. Congréguese fielmente. No sea de los que vienen cada 15 días, cada mes. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Y yo le decía hace rato a los que teníamos la clase general, no sabemos cómo ni hay explicación, pero cada que yo vengo con el corazón ante Dios a disponerme, a adorarlo, a alabarlo, a escuchar su palabra, Él implanta de su espíritu en mí. Él me da fuerza, Él me da su presencia, Él me da su respaldo. No sé cómo ocurre, porque no se lo puedo decir, pero ocurre. Sea fiel. 4. Aléjese de todo lugar de contaminación, todo lugar de contaminación a su alma, a su espíritu, a su carne. Aléjese ya de esas personas que solo es puro chisme y chisme y chisme. Aléjese, el chisme es destructivo como usted no tiene una idea. Es destructivo. Aléjese ya no me vengas a contar nada. Si me vas a hablar, háblame de Jesús. Ya no vengas a decir nada del hermano, de Jesús y todo lo que quieras. Del patrón, de esto, de aquello. No, hermano, porque a veces bajamos en la carne, nosotros mismos propiciamos esos momentos, según para desahogarnos. Y no, fíjate que el patrón así en el trabajo. No, lo que tú quieres es propiciar el chisme, la murmuración. No, aléjese de eso. Quieres ser el Espíritu para que puedas hacer eso. Corte con toda relación que sea ¿cómo se le llama? Corrosiva, nociva a su vida espiritual. Y verá cómo hasta visiones va a haber en el nombre de Jesús. No solo se le va a facilitar orar, adorar, servir, alabar, sino hasta Dios le va a honrar, mostrándole parte de su reino. Porque Él quiere que tengamos una relación fuerte con Él. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar. Padre, te doy gracias esta tarde por tu palabra. Reconocemos nuestra necesidad, Dios. Fortalecer nuestro espíritu. Perdónanos por cuantas veces nos descuidamos. Inconsciente o conscientemente, Señor. Más inconsciente, Padre. Ocurre que se nos olvida que es el medio que tú pusiste para tener una relación contigo. Poder comunicarnos, poder recibir de ti, poder adorarte, Señor. Que nos olvida a veces que es la única forma que podemos vencer a nuestros enemigos. Por favor, en el nombre de Jesús, perdónanos, Padre, límpianos, santifícanos esta tarde. Ore a Dios usted, por favor, hermano, con sus palabras. Si usted sabe o reconoce que usted ha descuidado su relación con Dios, ha descuidado el Espíritu, diga al Señor, perdóname, Padre, y hazme volver a ti. No quiero caminar sin ti, Señor. No quiero alimentar más mi carne, sino mi espíritu, Señor. No quiero seguir siendo atormentado por lo que estoy siendo atormentado. No quiero volver atrás, Dios. No quiero, Señor, caminar sin ti, Padre. Yo sé que no podré vencer hoy. Ya lo sabía, pero hoy lo confirmo con tu palabra. Sin ti no puedo vencer, Señor. Yo seré vencido. No quiero escuchar a los demonios, quiero escucharte a ti, Espíritu Santo. Ven a mi vida esta tarde, Señor. Llena mi ser, llena mi alma. Ven esta tarde, Señor, y permíteme, concédeme esta tarde, Dios, empezar una nueva relación contigo, Padre. Yo la descuidé hace tiempo, hace años, tal vez te tengo que decir a Dios, hace meses, no lo sé, cada uno ore a Dios y hable con Dios. Yo sé, Señor, que yo lo descuidé, alimenté más mi carne que mi espíritu, pero no quiero seguir así, Señor. Hoy me humillo a ti, hoy me rindo a ti, hoy te pido con mi corazón, Dios, dame tu presencia, dame de ti, Espíritu Santo. No quiero que me entregues a mis enemigos. Perdóname, Señor. Quiero, Señor, que tú guíes mi vida, que tú guíes mi camino, que tú guíes mi familia.
Que tú guíes mi matrimonio. Dígale a Dios, los que tienen matrimonio, que tú guíes, Señor, mis pasos. Señor, los que sirven a Dios, díganle, Señor, yo no quiero servirte en la carne, Señor. Yo quiero, Señor, servirte en el Espíritu. Quiero servirte con pasión, con entrega, con amor, con dedicación, con compromiso. Cuando se requiera una milla extra, darla, Señor. Cuando se requiera más de mí, Señor, estar dispuesto, disponible. Ven a mi vida esta tarde, Señor. No quiero seguir siendo atormentado por la ansiedad, por el temor, por la duda, por la desesperación. Señor, lléname esta tarde, levántame. Que mi espíritu se fortalezca en este día, Señor, y en esta hora. Ven, Espíritu Santo. Lléname de ti, Dios. Lléname de ti, Señor. Ore a Dios, iglesia. Ya acabamos, solo dígale esto a Dios. Lléname, Espíritu Santo. Oh, Jesús, levántame con poder. Levántame con poder, Señor. Lléname, lléname, lléname. Quiero tener facilidad para orar, para leer tu palabra. Yo sé que se me complica porque mi espíritu está débil. No es por el tiempo, Señor, no es eso. No es eso, Padre, es que mi espíritu está débil. Ayúdame. Fortalece mi espíritu y debilita mi carne esta tarde. Oh Espíritu Santo, ven a este lugar, llena a tu pueblo, que estamos aquí congregados, llénanos. En nombre de Jesús. Aviva la llama en nosotros, Señor. Aviva la llama, aviva la llama, aviva la llama. Oh, Rabacanda, Rabá. Aviva la llama, Señor. Aviva la llama, aviva la llama, aviva la llama en mi corazón, que no se apague, que esté encendida, que esté activa, que esté avivada. Lléname esta tarde, Espíritu Santo. Pídale, iglesia. Pídale, ya nos vamos, un minuto solo. Invierta en su llenura. Invierta en que lo llene, un minuto solamente. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Rebosa, Señor, en mí tu presencia. Y babazo, carabazo, cataraba. Corre de que la sumaraba. Cabazo, cataraba. Padre, te doy gracias. Y te pido que tu palabra no vuelva a ti vacía. Que cumpla el propósito por el cual la pusiste en mi boca. En el nombre de Jesús. Te agradezco, Señor, porque estamos aquí. Padre, bendecimos esta semana. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos proveas y que nos permitas ser más llenos del Espíritu. Señor, ponemos en tus manos la vida de la señora Guadalupe Cortés Fernández. Está en terapia intensiva por un infarto. Oramos para que tu sanidad la toque ahí donde está. Y cada persona que requiera una necesidad, Señor, oramos para que tú suplas sus necesidades. Te doy gracias porque tú eres fiel. Y tú respondes nuestro clamor. La bendecimos, la cubrimos, declaramos la sangre de Cristo sobre ella. Y tu Espíritu obrando. En nombre de Jesús. Señor, seguro diezmo, ofrenda, multiplica su semilla. Y gracias, Señor, porque tú produces en ellos el querer y hacer para que tu obra pueda avanzar. En nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Gracias a todos, Dios les bendiga. Nos vemos el día jueves. Véngase para poder tener culto a Dios nuevamente el jueves. Y de hoy en noche empezamos las clases de nuevos comienzos, los que vamos a retiro. Perdón, los que también ya fueron a un retiro, estaban en clases y dejaron sus clases y se quieren reincorporar, por favor mándenme un mensaje. ¿Puedes anotar mi número ahí? No lo tiene alguien. 44 32 00 74 47. Si alguien dice, pastor, yo estaba en clases, pero las dejé, quiero retomarlas, bueno, pues manden un mensaje para poder ponernos de acuerdo y canalizarlo con un maestro, por favor.
Dios les bendiga y que tenga un excelente inicio de semana. Amén. Gracias. Bendiciones.